la palabra del Señor. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Amós, el capítulo 5. Vamos a compartir la palabra de nuestro Señor en esta oportunidad. Amén. Profetas mayores y después profetas menores. Oseas, Joel, Amós. Ahí vamos. Amén. Para que se ubique. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Amén. Oseas, Joel, Amós. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tienen? Vamos a esperar que lo encuentren, los que no lo han hallado. Gloria a Dios. Amós, capítulo 5. Gloria sea a nuestro Señor Jesús. Como está allí y es uno de los profetas menores, casi cuesta encontrarlo, ¿verdad? Porque están entre los libros que pocas veces nosotros predicamos, amén, o leemos. Porque mayormente nosotros siempre leemos los salmos, o leemos los proverbios, o tocamos otros libros como la vida de nuestro Señor Jesús con los evangelios y otras situaciones. Pero hoy vamos a hablar de este capítulo. Amén. Amós, capítulo 5. Hoy sí, vamos a nuestra Biblia en esta hermosa y bendecida oportunidad. Capítulo 5, versículo 18 hasta el versículo 20. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Cuando yo leí este versículo, hay cosas que uno las anhela y las desea sin saber lo que significan. Amén. ¿Cuántos anhelan el día del Señor? Ya lo leyeron, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos al versículo entonces. Capítulo 5, versículo 18 dice en el nombre de Jesús: ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en su casa para poder compartir y meditar en su palabra preciosa en esta hora, Señor. Suplicamos, Señor, que seas tú bendiciendo grande y poderosamente nuestras vidas y haciendo tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Hemos venido, Señor, esta tarde a tu casa porque tenemos necesidad de escuchar su palabra y de que tú hables a nuestros corazones conforme es el propósito que tienes, Señor. Tú siempre tienes algo que enseñarnos, algo que dirigirnos y siempre tienes, Señor, algo para nosotros. Y esta tarde suplicamos que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que esa palabra pueda caer en buena tierra y que no regrese a ti vacía, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, buen Dios. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar en esta hermosa y bendecida oportunidad. Quiero compartir con usted el capítulo 5 del libro de Amós, pero vamos a tocar un poquito del capítulo 4 del libro de Amós siempre, y vamos a meditar en estos versículos bajo el tema ¿qué pide Dios de mí? Amén. ¿Qué pide Dios de mí? ¿Será que Dios pide algo de nosotros? ¿Será que Dios pide algo de nosotros? Siempre. ¿Qué pedimos nosotros de Él? Bueno, he tomado estos versículos porque estos versículos hablan del contexto del período de la gran tribulación. El día del Señor
Se está refiriendo a la gran tribulación. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel pedía que el día del Señor llegara. Y Dios les dice, ustedes no saben ni lo que están pidiendo. Amén. Algunas personas dicen, yo anhelo ese momento. Pero aquí dice la Biblia, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ese día, dice, será de tristeza, será de dolor, será de angustia. Y así como una persona huye del león y huye y se encuentra con el oso, dice la Biblia que así será ese día muy difícil. Ahora, en el capítulo 5 y el libro de Amós habla acerca del pueblo de Israel. Israel estaba viviendo una situación política estable, una situación económica estable. ¿Cuánto les gustaría eso? Una situación económica estable. Amén. Estaba en una situación social muy buena. Y esto es bien interesante porque Dios llamó a un hombre llamado Amós para que fuera a predicarle al pueblo de Israel cuando ellos eran y estaban estables. ¿Sabe quién era Amós? Era un agricultor. Un agricultor predicándole a gente de dinero. ¿Qué caso le harían a Amós? Si usted ve en la Biblia, la palabra del Señor, Dios escoge personas con una condición económica y social, de cierta manera, para ir a predicarle a una persona que está en la misma condición de esa persona. Pero aquí lo vemos al revés. Por ejemplo, el caso de Pablo. Pablo no era una persona cualquiera. Pablo era una persona que tenía dinero y tenía posición social y fue a predicarle a los reyes. Si hubiera ido Pedro, ¿le hubieran hecho caso a Pedro? No, a Pedro no le hacen caso. Pero cuando Pablo dice, yo soy ciudadano romano, la gente tuvo hasta miedo tocar a Pablo por la ciudadanía que él tenía. Ahora viene Dios y utiliza a Amós para que fuera a predicarle al pueblo de Israel cuando ellos estaban en una situación económica y política estable. Y la situación económica, política y estable hace que una persona se desvíe del propósito de Dios. Ese era el problema aquí. La estabilidad económica no es mala. Dios siempre ha querido que sus hijos estén bien. Dios siempre ha querido que sus hijos tengan sus posibilidades. Y observamos en la Biblia mucha gente que tenían dinero. Abraham era uno de ellos. Job era un hombre que tenía dinero. Jacob era un hombre que tenía dinero. Personas que tenían sus posibilidades. Pero lo económico no hacía la diferencia para que ellos buscaran a Dios. El problema es que muchas veces no sabemos manejar la situación económica. ¿Cuánto hemos sido bendecidos de Dios? Cuando ya hemos sido bendecidos de Dios, nos apartamos y nos alejamos de Dios. Entonces Dios toma una decisión y empieza a tratar con nosotros. Y hoy vamos a tocar todos esos puntos. El capítulo 4 de Amós, versículo 4 al 13. Vamos a nuestra Biblia. En su Biblia dice, aunque castigado, Israel no aprende. Amén. Aunque castigado, Israel no aprende. ¿Cuánto hemos sido castigados muchas veces? ¿Y hemos aprendido? Bueno, dice la Biblia, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Verso 6. ¿Estamos ahí? Os hice estar
a diente, a diente limpio es cuando no nos queda nada de migaja en de la comida. Entonces Dios está diciendo, les hice pasar hambre. Amén. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastorna a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Ahora, Dios trata con severidad a una persona que está en rebelión. ¿Cuántas veces hemos estado en rebelión? Dios trata fuertemente y duramente cuando nosotros nos encontramos en una rebelión. Y cuando Dios empieza a castigar, no es nada fácil. Ahora dice que los hizo estar a diente limpio, no llovió, el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, mandó las plagas, les hizo pasar como Sodoma y Gomorra, y la gente no se volvió a Dios. Amén. Capítulo 5, versículo 8, nos dice lo siguiente. Todo esto tiene una razón. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad, y que hablaba lo recto, y al que hablaba lo recto abominaron. Ahora, el propósito de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él. Pero hay un detalle bien interesante en el verso 8 que dice: buscad al que hace las Pleiades y el Orión. Las Pleiades está hablando, buscad al que ha formado las estrellas y que ha formado el cosmos y ha creado el universo. Porque el pueblo de Israel tenía una costumbre. Ellos adoraban a los dioses del cielo, adoraban al sol, porque esas eran las costumbres en las cuales ellos venían creciendo y fueron aprendiendo de ello. Pero Dios, en su misericordia, le dice por medio del profeta Amós: adoren no a las estrellas, sino al que creó las estrellas. Busquen al que creó las estrellas. Pero observamos en la actualidad la adoración todavía al Dios del sol. Eso se hace todos los domingos. La adoración al Dios del sol. ¿Cómo? Cuando la persona llega delante del sacerdote y él tiene una vara aquí con un círculo
y que tiene muchos rayos, eso es representación del dios del sol. Entonces la gente llega a adorar al dios del sol y Dios les dice, adoren al que ha creado las estrellas, no a las estrellas. Pero la rebelión del pueblo de Israel hacía que ellos entraran en una situación que ellos no querían acercarse a Dios. Vamos adelante, verso 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibid de él de carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Amén. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ella, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Las riquezas que menciona en esta oportunidad, el pueblo de Israel pagaba a los jueces para sobornarlos y que le quitaran las propiedades a sus mismos hermanos. ¿Cuántas personas ha conocido usted que han servido de fiadores y les han quitado sus casas? Y el que ha hecho eso hasta ha pagado a los jueces. Y usted sabe que en todas partes del mundo siempre hay jueces que se venden. Aunque la gente diga, no, que es una gran persona, siempre hay jueces que se venden. Entonces, habían acciones negativas que hacían que el pueblo de Israel se apartara de Dios. Y esa era una de ellas, sobornar para quedarse con la propiedad de otro. Y en algunas ocasiones se nos ha dicho a nosotros, tome y no diga nada. Algunas veces han querido llegar a usted o a mí ofreciendo dinero para que usted calle su boca y no hable algo. Ese es soborno. Y Dios no está a favor de eso. Amén. Dios está en contra de eso. Por eso dice, ustedes hacen todo eso para quitarle la casa a otro, pero ustedes hacen casas de piedra y en esa casa nunca las van a poder habitar por la rebelión que ellos estaban teniendo. Es interesante cómo hay personas que se han rebuscado por tener sus cosas de mala manera y no las disfrutan. Se mueren rápido. Amén. Ahora, mire lo que dice el verso 14. Cuando hacemos lo bueno, existe la posibilidad que Dios tenga piedad de nosotros. No le digo con seguridad que Dios tenga misericordia o piedad de nosotros, sino existe la posibilidad. Cuando digo existe la posibilidad, le estoy diciendo quizás Dios lo haga o quizás no. Verso 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decir. Verso 15. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. ¿Qué dice después? Quizá, eso es posiblemente sí o posiblemente no. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Quizás Dios tenga misericordia cuando buscamos hacer lo bueno, porque muchas veces esperamos que haciendo lo bueno Dios nos va a aplaudir o nos va a librar del problema o nos va a sacar de la situación. Y aquí dice la Biblia, quizás, no garantiza. Porque muchas veces decimos, voy a hacer lo bueno para que Dios me bendiga, me ayude. No, ahí dice la Biblia, quizás. Amén. Y nos hemos equivocado en eso. Voy a hacer lo bueno para que Dios me ayude. No, la Biblia dice quizás. ¿Por qué? Porque algunas veces hacemos lo bueno para obtener beneficio. Bueno, el ser humano siempre es así. Amén. Hacemos lo bueno para obtener beneficios de Dios. Y en realidad nosotros debemos hacer lo bueno para agradar a Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Présteme atención un ratito. Amén. Ahora, el trabajo
el trabajo y la esperanza de la prosperidad se ve afectada por la rebelión. Verso 16. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ay, ay. Y el labrador llamará al lloro y a endecha a los que sepan endechar, y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ahorita estamos entrando en la temporada de invierno. Amén. Estamos entrando en la temporada de invierno, donde todos los agricultores tienen la mirada puesta en sembrar, en obtener una cosecha. Amén. Más no saben que no van a obtener nada. Y se lo digo con toda sinceridad. ¿Cuándo? Cuando hay rebelión. Le digo algo más. Estaba un día de estos, acostado, estaba dormido en la mañana, y así literalmente esa voz, Amós 5, 16 y 17, 5, 17. Y me fui a la Biblia y lo busqué, y dice: van a sembrar y no van a lograr nada. Amén. Van a sembrar y no van a lograr nada. ¿Por qué? Porque hay mucha rebelión. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Amén. Hay una esperanza de obtener un fruto, y el Señor dice acá: van a tener que llorar. Usted y yo no sabemos cómo viene el invierno. Amén. No sabemos cómo va a estar la situación del clima, pero cuando nos apartamos de la rebelión y le decimos: Señor, voy a sembrar y que seas tú cuidando. Y dice aquí, esta gente va a llorar y le va a pedir a los que saben llorar que vengan a llorar con él porque perdieron sus cultivos. Así estaba el pueblo de Israel. Ellos sembraban, hacían soborno, estaban en rebelión, y esto no termina. Y estaban en una situación donde ellos decían: este problema que tenemos está tan grande, así que es mejor que el Señor venga ya. Y entonces les dice el Señor: ustedes no saben lo que están pidiendo. Porque dice la Biblia: ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis que venga el día del Señor? Dice: será de tinieblas, sino de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara en su mano la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas, sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. Está diciendo el Señor a través de su palabra: la gente está esperando que el día del Señor venga, porque ya no aguantan la situación, porque ya no soportan la situación como está, pero no saben lo que están pidiendo. Gloria a Dios. Ahora, el día del Señor tiene una amplitud demasiado grande, no vamos a hablar de eso, pero usted y yo sabemos que el día del Señor, la gran tribulación, es una situación que nadie de nosotros quisiera pasar por ahí. Ahora, Dios hace que el pueblo de Israel llegue hasta esta situación por la rebelión que ellos tenían. Pero quiero que avancemos acá. Verso 21. Dice lo siguiente: aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Asambleas se está refiriendo a la reunión. Préstele atención al versículo. Dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Una vez más: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestra asamblea. ¿Sabe qué es lo que hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tenía el día de reposo, y en el día de reposo ellos se olvidaban de todo e iban un día a adorar a Dios, pero durante la semana habían vivido en rebelión. Y eso es lo que ocurre en la actualidad. La gente ha hecho y hace y deshace, y va un día de culto
a saciar su ego. Y el Señor dice, estoy cansado de esos cultos que ustedes tienen. Estoy cansado de esas reuniones que ustedes tienen. Esas solemnidades que tienen, dice. Ya no las abominaré. Y cuando dice abominable, esa palabra usted sabe lo que significa: asqueroso, sucio y repugnante. ¿Cómo ve Dios una reunión? ¿Cómo ve Dios un culto? ¿Cómo ve Dios en lo que nosotros hacemos o tenemos en su casa? ¿Cómo ve Dios lo que nosotros damos en este lugar? El pueblo de Israel se reunía, y cuando se reunían llevaban sus granos, llevaban sus frutos, se presentaban en el templo. Ese día no hacían absolutamente nada, pero cuando había necesidad de un milagro, criticaban el milagro. Cuando había necesidad de una sanidad, criticaban la sanidad. Porque ellos estaban reunidos y durante toda la semana habían robado, habían blasfemado, habían estafado, habían hecho hurto, habían hecho un montón de cosas, y creían que con un culto a la semana ellos iban a estar bien. Qué difícil es, ¿verdad? Imagínense que Dios le diga: aborrezco el culto que están haciendo ahorita. Me tienen hasta aquí cansado con el culto que tienen. Así. Eso es lo que Dios le estaba diciendo, por la rebelión en que ellos estaban viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Y dice lo siguiente: mire, lo que ocurría en el pueblo de Israel es que ellos tenían una liturgia religiosa. La liturgia religiosa es que todo iba bien estructurado. Se lo voy a decir en términos bien salvadoreños: apertura, coros de adoración, oración, alabanzas, coros, ofrenda, predicación. Bien estructurado. Si algo no se hacía en el orden, eso estaba malo. Y eso ha pasado con nosotros muchas veces. Hoy no se hizo tal cosa, ese culto no sirvió hoy. Porque muchas veces vivimos en una liturgia religiosa, pensando que Dios se mueve en una estructura. Y Dios se mueve en una estructura. Amén. Porque Dios dice que Él está donde hay libertad. El problema del pueblo de Israel es que ellos hacían sacrificios y tantas cosas pensando que con eso agradaban a Dios, cuando habían tenido una semana llena de pecado. Verso 22. Y si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, ¿qué dice ahí? No las recibiré. Amén. No las recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz en vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Quita. Es por demás. Yo fui a una iglesia, hermano, a una iglesia, y hay gente que dice: no, es que como no hay tiempo, no se siente la presencia de Dios. Fui a una iglesia donde habían aproximadamente 25 personas que tenían los 25 tiempos. Y a mí me tocaba predicar. Y llegué, hicieron la apertura, las alabanzas, y después dije: este es el tiempo, hermano. Pasaron como 15 personas a cantar, 5 alabanzas cada uno. Ya llevaban como 3 horas. Y muchas veces la gente piensa: no, es que para darle a Dios hay que hacerlo todo, no importa el tiempo. El Señor dice: estoy cansado de eso. Porque creemos que con la canción o con la alabanza que le damos a Dios, agradamos a Dios cuando estamos en rebelión en nuestros corazones. Hay una enorme diferencia entre darle una adoración a Dios con sinceridad, aunque sea poca, pero con un corazón en paz, que darle muchos coros, alabanzas al Señor con rebelión. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Eso está difícil, hermano. Está muy difícil. Pero ¿y qué le vamos a hacer?
Verso 24. ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Qué pide Dios de mí? Verso 24. Dice lo siguiente: pero corra el juicio contra las aguas y la justicia como impetuosos arroyos. ¿Qué es lo que pide Dios? Que el juicio sea mayor, que seamos personas de buen juicio, que practiquemos la justicia, como las aguas, y la justicia como impetuosos arroyos. Y he dicho, en términos bien nuestros, justicia es ponerse del lado de lo correcto. Entonces el Señor dice: hagan lo correcto, y que lo correcto corra como arroyos, como aguas, como manantiales. Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Ahora, yo quiero que veamos un versículo, que ese versículo me impactó mucho a mí, el verso 25. Dice: hace el Señor una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Amén. Estuvo 40 años en el desierto. Le pregunto: ¿hizo Israel sacrificios a Dios en esos 40 años? Sí. Pero Dios dice aquí que no. ¿Por qué? Una cosa es ofrecer sacrificios voluntarios a Dios, estoy hablando del tiempo antiguo de Israel, y otra cosa era ofrecer sacrificios por la expiación de los pecados. La gente llegaba delante del sacerdote, allí en la puerta estaba el altar del sacrificio, y le decían: esta es mi ofrenda que traigo a Dios, y llevaban un animal, lo degollaban. Ya he hablado de eso, y eso era por el pecado, y eso era una vez al año. Entonces el sacerdote rociaba la sangre, quemaban el animal, las vísceras las llevaban fuera del campamento, y ese humo llegaba a la presencia de Dios. Eso era por el pecado. Pero Dios dice: voluntariamente me has ofrecido algo, sin que yo te esté obligando, sin que te esté pidiendo, sin que esté exigiendo. Durante 40 años, ¿qué hizo Israel voluntariamente? Solamente renegar y murmurar. Durante 40 años dice la Biblia que ellos tentaron a Dios, y Dios estuvo disgustado con ellos. Ellos ofrecían sacrificios a Dios, pero para el perdón de sus pecados, pero voluntariamente. ¿Cuántos hacemos las cosas voluntariamente acá? ¿Qué pide Dios de mí? Que haga las cosas voluntariamente, sin que me anden esforzando, sin que me anden empujando, sin que me anden diciendo. Voluntariamente tengo el deseo de hacer esto para Dios y lo hago. Eso es lo que Dios pide, que hagamos las cosas voluntariamente. Amén. Ahora, ellos durante 40 años nunca hicieron un sacrificio voluntario. 3 días habían pasado de que Dios los liberta de Egipto, y 3 días ya estaban murmurando y quejándose. Y aparece el momento de la rebelión, y Dios le dice a Moisés: Moisés, quítate, te voy a poner en otro pueblo. Y todos los días, y todos los días, y todos los días, y rebelión, y murmura. Y la razón de todo eso les llevó a que ellos llegaran a la tierra prometida, pero en vez de ofrecer sacrificios a Dios, ¿a quién se los ofrecían? A los dioses cananeos. Y al ofrecerle sacrificio a los dioses cananeos, viene Dios y les dijo: a la tierra donde ustedes van a ir, no se olviden de los mandamientos. No den adoración a otros dioses. Pero quiero que veamos el verso 26 para que usted le dé el sabor. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc, y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. ¿Saben lo que llegó a hacer el pueblo de Israel? El pueblo de Israel agarraba a sus niños y los quemaban vivos, ofreciéndolos a Moloc. ¿Estaría contento Dios?
¿A quién ofrecemos nuestros hijos? Venimos aquí y decimos, voy a presentar a este niño a Dios y el Señor que lo bendiga, lo protege, lo guarde. Pues sí, pero ¿dónde están nuestros hijos hoy? ¿Están en la casa del Señor? Cuando los hemos presentado y los hemos entregado, por eso dice, llevasteis el tabernáculo de vuestro Moloc y que un ídolo vuestro, la estrella de vuestros dioses, que os hicisteis. Tanta era la rebelión que Dios pedía que se apartaran de los ídolos, que se apartaran del soborno, que se apartaran de la estafa, que ofrecieran un buen culto, que tuvieran una buena reunión, que tuvieran una buena asamblea, que ofrecieran sacrificios voluntarios. Eso es lo que pedía Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de mí esta noche? ¿Qué es lo que pide Dios de usted esta noche? Que usted no venga a la fuerza, que usted venga voluntariamente, que usted traiga disposición de bendecir al Señor, que usted venga no con rebelión, sino con deseo de encontrarse con el Señor. Amén. Eso es lo que Dios está pidiendo del pueblo de Él. Ahora dice la Biblia que ellos pasaron a sus hijos y los ofrecieron también a Moloc. Estos ídolos que ellos tenían, se los hicieron y les hacían adoración a ellos. ¿Será que Dios estaba cansado? Te pregunto, ¿será que Dios está cansado de nosotros? ¿Estará cansado Dios de nosotros? Sí. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Por su misericordia. ¿Será que está cansado de nuestras rebeliones? Sí. ¿Qué hacemos en la casa del Señor voluntariamente? Amén. No, si casi la mayoría de cosas que hacemos es algo a la fuercecita. Y se tiene que andar empujando para que haga algo. Si es que lo hace. Amén. Ahora el pueblo de Israel llegó en una situación tan grave que Dios tuvo que actuar severamente con ellos. Ellos no estaban dispuestos y no estaban listos para sufrir todo eso. Pero la rebelión Dios la trata. Amén. Ahora, nosotros vemos en la Biblia que el pueblo de Israel pasó por toda esa situación. Pero ¿qué es lo que pide Dios? Una vez más toco el punto. Israel había prosperado económicamente. Israel estaba bien. Y llega un campesino a predicarles y decirles, ustedes están muy mal. ¿Le iban a creer a ese campesino? ¿Le iban a hacer caso a ese campesino? No, ¿qué caso le iban a andar haciendo? Pero iba de parte de Dios. Amén. Iba de parte del Señor. Entonces, la razón de la prosperidad, Dios prospera, Dios bendice, Dios puede sacar a una persona de lo más bajo y darle provisiones. Pero ¿por qué razón la provisión o la bendición económica no llega mucho? Primero, porque no sabemos administrar. Amén. No sabemos administrar. Segundo, porque la prosperidad nos aleja de Dios. Tercero, porque la prosperidad se vuelve para nosotros en idolatría. Y cuarto, porque nos volvemos tacaños en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Debemos aprender a administrar. No convertir la bendición que Dios nos da en idolatría. Cuando la convertimos en idolatría, nos volvemos rebeldes y nos alejamos de Dios. Nuestros hijos pagan la consecuencia. Y cuando venimos a la iglesia, lo hacemos a la fuerza, así como iba Israel a las asambleas, solamente por saciar el ego y para que dijeran, ahí está la hermana Yamilet. Solamente es un ejemplo. Amén. Ahí está la hermana fulana. Digo a ella porque hay mucha confianza, ¿verdad? Más cerca. Amén. Solamente por saciar el ego. Ahora le digo algo. Todos los domingos hay gente que sacia su ego espiritual. Aquí, en el catolicismo y en el trinitarismo. Durante la semana usted no ve a los católicos en la sinagoga. Durante la semana usted no ve a algunos hermanos en la iglesia.
Amén. Y el domingo se llega a saciar el ego. Y cuando la situación llega, nos quejamos de todo. ¿Por qué? Porque Dios nos bendijo un día. Todos queremos ser bendecidos y Dios nos bendice. Amén. Pero no hemos aprendido a administrar. ¿Sabe lo que hizo José? José le vendió la comida hasta a sus mismos hermanos. Aunque la historia menciona que más adelante les dijo, no, llévensela. Pero le vendió comida a todo el que se acercaba. Cualquiera puede decir, es mi familia. Eso es saber administrar. Amén. La prosperidad que nosotros tenemos, hermano, no debe alejarnos de Dios. Dios desea que nosotros seamos prósperos, que seamos bendecidos, que seamos multiplicados. Dios desea siempre eso. Pero eso no debemos llevarlo a la idolatría. ¿Qué es lo que hace usted cuando no tiene problemas económicos? Cuando tiene solvencia económica y tiene un domingo libre. Pagamos un carro y nos vamos a la playa. Amén. O si tenemos carro, nos vamos, ¿verdad? Yo digo, no tiene ningún problema, pero en su tiempo. Pero dejar a Dios de un lado, cuando Dios nos ha dado lo que vamos a ir a gastarnos, ese es el enorme problema. Amén. ¿Qué pasaría si Dios nos quita todo en ese viajecito que hacemos? Ahora, cuando aprendemos a administrar, cuando sabemos que la prosperidad nos puede alejar de Dios, cuando la convertimos en idolatría y cuando nos volvemos tacaños, si logramos aprender esas 4 cosas, lo que Dios pide es que nunca nos alejemos de Él. Amén. ¿Qué pide Dios de nosotros? El nombre de Amós significa carga. Amós significa carga. Y el llamado para Israel de parte de Dios era: buscadme y viviréis. Ese era el llamado de Dios para Israel: buscadme y viviréis. Pero en el lapso de tiempo en el cristianismo decimos, qué duro está esto de ser cristiano. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si la sentimos difícil es porque la estamos cargando nosotros solos. Pero ¿qué pide Dios de mí? Que no me olvide de Él. Porque si nos alejamos de Dios, Dios se aleja de nosotros. Y aunque la carga parezca difícil, Dios hace que se vuelva más fácil. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que le busquemos con sinceridad, que le busquemos con buen propósito, que hagamos las cosas voluntariamente. Si usted va a estar en la iglesia a la fuerza, no le conviene. Amén. No le conviene. Pero si usted va a estar de buena voluntad, sí le conviene. ¿Cuántos estamos a la fuerza? Amén. ¿Cuántos estamos voluntariamente entonces? Haga las cosas entonces voluntariamente. No las haga a la fuerza. A la fuerza hasta la comida. Le decía a mi esposa, ayer comí una comida que no me sentí lleno, ni me sentí vacío, me sentí sustento y la sentí tan buena. ¿No le ha pasado así a usted? Y uno la siente tan buena y hay comidas que uno siente agrura, siente pesadez, siente un montón de cosas. Y hay comidas que las come, no se siente lleno, no se siente vacío, se siente sustento, se siente tan bien. Así que sea la palabra de Dios para nosotros. Amén. Algunas veces la sentimos pesada, qué duro estuvo eso. Si lo sentimos duro porque hay algo que necesitamos cambiar. Amén. Hoy decimos, hoy estuvo buena la palabra de Dios porque venimos con la disposición de disfrutarla. Pero cuando venimos con otra disposición es muy difícil. Termino con esto.
el pueblo de Israel estaba prosperado. Y Dios sí desea prosperar a su iglesia. Amén. Pero yo he conocido gente que ha sido prosperada y se alejaron de Dios. Y se olvidaron de Dios. Y viene Dios y los deja que disfruten. No, disfrutar, no hay ningún problema, pasarla bien. Y un día se termina todo, se acaba todo. Y llegan una vez más a tocarle la puerta al Señor. Señor, aquí vengo otra vez, Señor. Aquí vengo otra vez, Señor. ¿Y qué hace el Señor? Sí, hay oportunidad. Amén. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que fue llamado al arrepentimiento. Lo que pasó con el pueblo de Israel es que aunque Dios los llamó, ellos no obedecieron. Gracias al Señor que Dios lo llamó a usted y usted dijo, sí, voy a obedecer al Señor. Póngase sobre sus pies esta noche. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Dios espera mucho de nosotros. Amén. Como dice un dicho, Dios sin mí sigue siendo Dios. Pero yo sin Dios no soy nada. Pero Dios sin mí, Él sigue siendo Dios. El necesitado soy yo. El que anhela algo soy yo. Y el que debe arrepentirse soy yo. ¿Para qué? Para poder vivir. Por eso dice la Biblia, buscadme y viviréis. Así como estamos, oramos y le damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Este hermoso y